Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Construye tu Bienestar Integral. Y hoy el día vamos a estar viendo un tema fascinante. Es uno de los temas que más me apasionan porque es cómo podemos dejar de sufrir con los hechos. Cómo podemos distinguir los hechos y los problemas y dejar de sufrir aquello que no está en nuestras manos, modificar, cambiar, influenciar. Y eso nos ayuda a incrementar la calidad de nuestra vida enormemente. Mi nombre es Ricardo de Lerrán, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana y psicoterapeuta TREC. En semiología, que es este modelo educativo para adultos que te ayuda a aprender aquello que no te enseñaron en la escuela, que te ayuda a aprender a vivir bien en la vida. Y esta es una de las cosas fundamentales a poder vivir, que es a poder entender para vivir bien, a poder ubicar qué es un problema que yo puedo resolver y qué es un hecho que está fuera de mis manos. Cómo enfocarme a los problemas en vez de enfocarme a los hechos. Te doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Tenemos algunas personas comentadas. Jessica, mi querida Jess, Jasia, un abrazote en Instagram. Carla, qué gusto saberte conectada también. Y tenemos en Facebook Blanca. Saludos, Blanca. Me da gusto leerte, Blanca. Yoli, saludos. Hola, hola. Qué bien que estamos por aquí. Y va a ser una gran sesión. Es una de las cosas que más utilizo yo, tanto en los cursos como en los talleres, sobre todo en la parte del curso 1 del conocimiento de uno mismo y en el taller de transforma tus actitudes disfuncionales y también en las consultas de semiología y en las terapias es de los temas que más se usan, de mis favoritos. Saludos, Delia. Y saludos, no me aparece el nombre, pero también te mando saludos. Una persona, si no das tu permiso, StreamYard no puede aparecer tu nombre. Bienvenido. Y ese es el tema que vamos a explorar el día de hoy. No conviertas hechos en problemas. Seguro te ha pasado que ves a alguien más, no a ti necesariamente, al primo de un amigo, y ves cómo hay algo con lo que se está peleando y que está dándose golpes contra una pared y que desde afuera tú lo ves y dices, oye, pero pues ¿por qué lo está sufriendo? ¿Por qué no mejor acepta ese hecho y lo suelta? Y cuando lo vemos de afuera a veces es mucho más sencillo. Una persona que se está quejando de su jefe y de un jefe autoritario, pero que pues, siempre ha sido así. Y que puedes llevar 10 años trabajando con el jefe y pues así es, y ya sabes que así es, pero de todas maneras lo sufres, como si muchas veces a partir de este juicio de está mal, es que está mal, y como está mal, entonces no lo puedo aceptar, y entonces me voy a estar golpeando, me voy a estar peleando, me voy a estar conflictuando con esto porque está mal. No, el otro no debe de ser así, o la realidad no debe de ser así. Pero también puede pasar con cualquier otra cosa. También hay hechos a nivel global, a nivel nacional, a nivel, pues el tema de la pandemia. El tema de la pandemia es un hecho y cuántas veces lo convertimos en un problema y lo sufrimos y lo sufrimos y lo sufrimos y estamos conectados a las noticias para ver cómo va subiendo el número de muertos, cómo va subiendo el número de infectados y pues no, si no está en mis manos, hay que conviene mantenerse informados para poder ubicar los problemas y actuar al respecto, pero sufrir los hechos no tiene tanto sentido. Pero vamos a entender y explorar en este programa un poco más profundo y te voy a estar invitando a tu participación. Quiero escucharte, quiero que lo exploremos juntos. ¿Cuáles son esos temas?
que cuando lo ves en alguien más, pues puede ser muy claro, pero cuando te sucede a ti, ya no es tan claro y nos hacemos bolas. Eh, eh, y por eso vamos a empezar, como siempre, con nuestra primera reflexión, que es, ¿qué situaciones estás viviendo tú, situaciones complicadas, y que traigas aquí como esta sensación de, oye, es que, ¿cuál será el hecho? ¿Cuál será el problema? No sé bien qué hacer con esto, no sé si puedo hacer algo yo al respecto. Pues considera y elige situaciones específicas que tú digas, ay, es que ahorita la situación con mi hijo que no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar, no sé, algún problema que tengas con el hijo y qué parte. Muchas veces una parte es un problema y esa es la exploración que podemos hacer. Hay en nuestra realidad, pues de repente mi relación con otra persona, por ejemplo, hasta qué punto la otra persona es un problema y hasta qué punto la otra persona pues es un hecho y cómo podemos distinguirlo y explorarlo. Me encanta también porque atiende uno de los puntos fundamentales de semiología de la vida cotidiana, que es desarrollar tu conciencia, desarrollar tus potenciales, tus capacidades maravillosas que tienes, infinitas. El potencial humano es literalmente infinito. Y desarrollarlo implica también desarrollar el potencial racional. Ya conocemos en el curso 1 del conocimiento de uno mismo, vemos los 5 potenciales: el potencial racional, el potencial emocional, el potencial sexual, el potencial motriz, el potencial instintivo. Y desarrollar la conciencia, crecer, madurar, es desarrollar estos 5 elementos, estas 5 dimensiones. Y en este caso, desarrollar la conciencia racional, el potencial racional, nuestra capacidad para poder reflexionar con claridad y para poder analizar la realidad y poder ver cuáles son los problemas que tienen solución y cuáles son los hechos que no tienen solución. Y otro elemento que vamos a ver, cuál es la problemática emocional. Muy bien, pues me gustaría escucharte cuáles son, compártenos estos 3 temas que traigas tú, compártenos la duda que traigas, qué es problema, qué es hecho, qué es problemática y de esa forma lo podemos ejemplificar. Lo que me encanta a mí es que trabajemos con tus casos específicos, prácticos, para poder aterrizar este bello y muy útil modelo de semiología de la vida cotidiana. Oscar, querido Oscar, saludos, un abrazo. Qué gusto verte conectado. Otra persona nos saluda, no por el nombre, pero dice, hola Richo, hola, saludos. Y dinos, ¿qué situación estás viviendo? Por ejemplo, yo tenía un dolor de cabeza, amanecí con dolor de cabeza en la mañana, a veces me sucede, y estaba yo reflexionando, ¿no? Para el programa de hoy, ¿ese es un hecho o es un problema? ¿Hasta qué punto tiene solución o no tiene solución? Y yo creo que un aspecto importante es que cuando mi dolor de cabeza, en el instante en el que lo estoy teniendo, pues es un hecho. Es un hecho porque en ese instante no tengo la capacidad de decir que se vaya el dolor de cabeza y ¡pum! Desaparece. Es un hecho porque allí está. Allí está. En ese sentido. ¿Y qué es lo que conviene hacer frente a los hechos? Pues lo que conviene hacer es aceptarlos. Es decir, pues ahí está, no me gusta, pero allí está. Yo tengo 2 opciones, o pelearme contra ese hecho, o aceptar ese hecho. Y
por supuesto que después de eso puedo decir, a ver, pero ¿cuál es la parte que, aunque en ese instante yo no lo puedo solucionar, que puedo hacer algo al respecto para que se solucione al futuro? Pues me puedo tomar un analgésico. Me tomo mi analgésico y soluciono lo solucionable, resuelvo lo resolvible en la medida en que se puede y eventualmente pues se me disminuye o se me quita el dolor de cabeza. Pero ¿qué es lo que nos suele pasar? Que de repente me duele la cabeza y es como, ay, otra vez me duele la cabeza y ahora, ¿por qué habrá sido? Si, si yo como bien y me ejercito y tengo una vida saludable y entonces ya me estoy peleando con ese hecho. Y lo que pasa, imagínate qué pasa con el dolor de cabeza cuando te peleas con él, como cualquier otro. Pues ahora tienes dos dolores de cabeza. El dolor de cabeza en sí y el dolor de cabeza por tener un dolor de cabeza. Y así sufrimos dos veces. Eso es lo que pasa cuando sufrimos con los hechos. Y eh, tú, ¿qué situaciones tienes? Escríbenos para que lo comentemos y o la situación de alguien más, como decimos, del primo de un amigo, para poder abordarlo. Juan José, saludos, me da gusto leerte. Fiorella, querida florecilla, un abrazo, Oli, Oli. Y continuamos entonces. Ah, en esta eh, desarrollo el potencial racional, queremos tener conceptos bien claritos y queremos poder analizar adecuadamente nuestra realidad. Esta realidad, la externa, la podemos distinguir entre los problemas y los hechos. Cuando nosotros vamos desarrollando, practicando la capacidad de hacerlo, vamos generando cada vez una mayor claridad sobre, pero queremos empezar primero con la claridad de los conceptos para no hacernos bolas, para no confundirnos y a partir de ahí podemos pasar a la claridad en la práctica. Ya que elegiste tus tres situaciones, vamos a contextualizarlas que lo que vamos a ver ahorita es de el curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana. Como ya sabes, o si eres nuevo, Semiología de la Vida Cotidiana te enseña cómo vivir mejor a través de desarrollar tu conciencia, a través de conocerte, de conocer lo maravilloso que es el aparato humano. Semiología estudia los signos, los códigos, las estructuras, los modelos de cómo funcionamos nosotros, el modelo humano y el modelo del universo. Porque cuando te comprendes, cuando tú puedes comprenderte cómo funcionas, entonces puedes manejarte mejor. Y puedes tú distinguir, a ver, cuál es la estructura del individuo y cómo puedo yo estructurar la realidad y generar qué parte de la realidad yo la puedo entender como el hecho y qué parte como el problema. Eso es parte de lo que vemos en el curso 1 del conocimiento de uno mismo, que por cierto vamos a tener una nueva generación del curso 1 en octubre y del taller del curso 1, transforma tus actitudes disfuncionales y construye tu bienestar. Cuando yo me estoy peleando con la realidad, cuando yo estoy convirtiendo hechos en problemas, estoy teniendo una actitud disfuncional y estoy minando mi calidad de vida. Por eso, este hermoso taller que está diseñado para que construyas mejores actitudes, detectes las actitudes que no te están funcionando, con las que estás sufriendo totalmente de a gratis y les des la vuelta. Y eso es lo que estamos contextualizándonos en el curso 1. Entonces, ¿qué es un problema? ¿Cómo estamos entendiendo nosotros? Recordemos que las palabras son lo que significan toda la vida, pero más que nada las palabras. Y si tú ves al diccionario y ves la definición de un problema, se puede entender de muchas formas diferentes, pero la manera semiológica, clarita, en la que podemos entender el problema es que es una situación externa que tiene una solución práctica. Cuando hablamos de problema en semiología, estamos hablando de una situación afuera
que tiene una solución que nosotros podemos influenciar, resolver. Se te poncha la llanta, ese es un problema externo. Tienes un dolor de cabeza, ese es un problema externo. Alguien más te da un dolor de cabeza. Bueno, eso ya lo veremos en un momento. Eso es un poco más complejo. Porque responde a este principio de que todo problema tiene solución. Porque así lo estamos definiendo. Todo problema tiene solución. Entonces, de estos 3 puntos que tú elegiste para explorar el día de hoy, ¿cuáles de ellos son un problema que tú puedes solucionar? Por ejemplo, como comentábamos, tú con tu pareja hay un tema en el que no se ponen de acuerdo y uno piensa que los niños deben de regresar a clases presenciales y otro piensa que deben de quedarse en casa, ahora que van a regresar los niños a casa. ¿Ese es un problema o es un hecho? Pues es un problema, es una situación externa que tiene una solución práctica que eventualmente se va a solucionar hacia o van o no van. O se turnan y unos días sí van o otros días no van. O algo tienen que llegar, pero es una situación externa que tiene una solución. Tenemos aquí algunos comentarios. Veamos quién Angelina nos dice saludos y mi gratitud por compartir estas herramientas para continuar trabajando en mí misma. Angelina, con todo el amor, es un placer para mí. Y dice otra persona, que bueno que no sale el nombre, porque nos dice, uno de mis hermanos fuma hierba, la pone a secar a la vista de todos. Siento que es una influencia negativa para mi hija. No sé cómo decirle que no lo haga así, por bien de mi hija. Hierba, me imagino que no está hablando de hierbabuena, sino de marihuana, me imagino. Y entiendo, ¿no? Fíjate qué situación, ese es un problema, y aquí podemos distinguir entre qué parte es un problema y qué parte va a ser un hecho y qué parte va a ser una problemática. Ahorita vamos a explorarlo. Muy buen ejemplo. Vamos a explorar. Pero, ¿qué es lo que queremos diferenciar del problema? Que mientras que el problema es esta situación externa que tiene una solución práctica, un hecho desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana es una realidad, es algo que está allí. No es una expectativa de que suceda algo, es algo que está allí. Es una realidad que no puedes solucionar ahora, que no puedes transformar en ese momento. No es un pensamiento, no es una creencia, es un hecho. A veces nos cuesta trabajo distinguir entre unos y entre otros, ¿no? Por eso decimos, si no tiene solución, no es un problema, es un hecho. El hecho es aquello que no tiene solución, al menos de forma inmediata, no tiene solución. En general, el comportamiento de las demás personas es más bien como un hecho, son más bien como hechos. El comportamiento de, por ejemplo, en este caso, de que nos dice, uno de mis hermanos fuma hierba. Eso es un hecho, es una realidad que no tiene una solución inmediata. No está en tus manos lo que haga o deje de hacer tu hermano en este instante. Puedes buscar modificarlo, puedes buscar cambiarlo, pero en este instante no está en tus manos. Y frente a ese hecho, tú puedes darte de golpes y decir, ¿cómo es posible? No es posible que lo haga así, no se da cuenta, ¿no? Y lastimarte con esos hechos, convertir esos hechos en un problema. Y o puedes, frente a este hecho, buscar qué elemento de aquí sí es un problema que yo puedo
influenciar o solucionar. Vamos a ver de nuevo, ¿no? La situación externa tiene una solución práctica. Y aquí es donde se pone interesante, porque cuando estamos hablando de otra persona, podemos influir sobre ella y podemos buscar que cambie su comportamiento. En ese sentido, es un problema. Pero no es en mis manos. No es algo que yo pueda hacer así, tronar mis dedos y que cambie ese funcionamiento. Por eso, en principio es un hecho. Tu hermano fuma hierba, es un hecho. Si está afectando negativamente a tu hijo, es una hipótesis. No sabemos. Es un hecho o no. ¿Y cuál sería la parte que sí podría ser una solución? Por ejemplo, tú tienes una capacidad de influenciar a tu hermano determinada, pero tienes una capacidad de influenciar a tu hijo, sobre todo. La educación como aquí no aparece si eres hombre o mujer, pero como madre o como padre, pues es sobre todo con tu hijo, y a quien le toca educar, a quien te toca educar, pues es a tu hijo, no es a tu hermano. Entonces, el primer aspecto es que, y si en vez de ver a tu hermano, que es más difícil influenciarlo y que no es tu responsabilidad, te enfocas más hacia tu hijo, ¿qué le estás diciendo? ¿Cómo se lo estás diciendo? Puedes aprovechar esta circunstancia para enseñarle, bueno, dependiendo de la edad que tenga, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué es la marihuana? ¿Cuáles son los efectos nocivos a lo largo del tiempo en el cerebro de una persona que fuma marihuana? ¿Cómo se va decayendo los niveles de dopamina y de motivación? ¿Cómo van llegando al síndrome del Pacheco, que todo le da igual y que nada le importa? Y eso es lo que sí está en tus manos, ciertamente. Dependiendo, entre más chico tu hijo, pues más probable es que tú puedas influir sobre él. Si tu hijo ya tiene 35 años, pues ya, pues él ya hará su vida y lo que pudiste hacer ya lo hiciste. Ahora, por supuesto, puedes tú buscar hablar con tu hermano, y ahí es donde es bien bonito comprender el problema, porque si tú lo piensas, ¿cuál es la respuesta más inteligente frente a este principio de realidad? Frente a este problema, ¿cuál es la respuesta más inteligente? Si llegas con tu hermano y le dices, ¿qué poca consideración tienes? ¿Qué no ves que es un niño y estás fumando en él? ¿Qué eres idiota? ¿Qué impacto crees que vas a generar en el otro? ¿Cómo crees que va a responder? Ahí más bien, probablemente el otro se va a defender y un problema pues ya lo hiciste peor en vez de solucionarlo. Si llegas con el otro, y cómo tú puedes incrementar la probabilidad de influir en el otro. ¿Cómo puedes llegar tú? Tal vez ya lo hiciste, ahorita nos platicarás, presentarte con él y decirle, oye, hijos, fíjate, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero por consideración te podría pedir que no lo hagas enfrente de mi hijo, te podría pedir que lo hicieras de esta manera, de esta forma. ¿Me podrías ayudar en eso? Y tú, conociendo a tu hermano, ¿cuál es la forma en que lo puedes abordar de tal manera en que incremente la probabilidad de resolver lo resolvible, de generar un efecto en él? Esa es una forma en que podemos nosotros decir, pues el hecho es ese, de que fuma, de que pone a secar sus hierbas. La suposición y la creencia es que está afectando al hijo. Y el problema es cómo yo influyo en mi hijo para que vea lo negativo del consumo frecuente de marihuana, y qué puedo hacer yo para influir en mi hermano. Si tú hablas ¿qué pasa si tú hablas con tu hermano y hablas con él y hablas con él y hablas con él y dice, no lo voy a hacer, me da igual lo que me digas, que me sermones, yo lo hago porque se me pega la gana y lo voy a seguir haciendo?
Entonces, ya queda clarísimo que la conducta de tu hermano no es un problema. Ahí quedaría clarísimo que la conducta de tu hermano sería un hecho, una realidad externa que tú no puedes solucionar. Si no tiene solución, no es un problema, es una realidad. Y así es como nosotros podemos ir analizando estos elementos. Tenemos las personas en Facebook, en Instagram, Rafael, saludos, Cris, Andérica, saludos, Marcela, León, saludos, Cris. Cris nos dice, problema, desde que inició la pandemia no logro despertarme temprano, me cuesta mucho trabajo crear ese hábito, sobre todo porque estoy en home office. Fíjate, Cris, qué buen ejemplo de algo que es, inicia como un hecho, que el hecho es lo que te ha sucedido en el pasado, el hecho que no puedes cambiar. El pasado consta de hechos que no puedes cambiar. Y ciertamente tú no puedes cambiar el pasado donde los días que no te has logrado despertar temprano. Pero lo demás es un problema. El problema muchas veces es aquello que sí tiene solución. Y ahí es donde puedes buscar las soluciones. Esto se enlaza con otro programa de los 7 pasos para solucionar problemas efectivamente, que te invito a verlo si no lo has visto. Voy a poner la referencia aquí para si ves el video en mi canal de YouTube después, voy a poner aquí la referencia al video y y lo voy a poner en el enlace también al ratito, porque ahí vienen los 7 pasos para poder resolver los problemas. Y es el tipo de cosas donde puedes explorar, que es definir el problema, lo tienes bastante bien definido, aunque habría que ver ahí, ¿no te logras despertar temprano porque te acuestas tarde? ¿O porque duermes mucho? ¿O porque duermes mal? Ese es paso de definir el problema de manera clara o definir cada uno de los problemas de manera clara ayuda a que se puedan solucionar. Porque un problema puede ser que no me despierto temprano, pero otro puede ser que porque no me estoy acostando temprano, pero otro puede ser porque no estoy durmiendo adecuadamente mi calidad. Y cada uno de esos se puede solucionar de forma diferente. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. A ver si nos quieres compartir más, Cris, por dónde van esos problemas. Saludos, Fiorella, ahora estás de este lado también, qué bien. Klaus, saludos, Dulce, Rosana, Mitch, saludos por aquí. Y en Facebook, Blanca, abrazos, mil abrazos, Blanca, de regreso, gusto verte por allí. Y nos comenta también en Facebook, me acabo de enterar que necesito operarme de una catarata. ¿Debo pedir otras opiniones o me quedo con el doctor que ya conozco y confío? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque efectivamente el operarte más que un hecho, pues esa es una sugerencia de un doctor. Y aunque el tema de las cataratas pues es algo poco polémico, digamos, y poco complicado en la mayoría de los casos, y que probablemente tu doctor que conoces y confías puede tener una buena visión, que es diferente de un diagnóstico mucho más complejo y mucho más peligroso, ¿no? Como realmente una operación, un problema de rodilla y una operación de rodilla, que puede salir peor. Y ese es buen punto. Entonces, fíjate, el problema es, ¿me opero o el problema es, pido otras opiniones o no? ¿Me opero o no me opero? Y como vemos en ese programa de los 7 pasos, pues a partir de que estableces el problema, puedes tú evaluar las diferentes alternativas de solución. Una es que le haces caso al doctor y te operas. Otra es, ¿cuál es la otra opción? Pues la otra opción es que buscas una segunda opinión. La otra opción es que buscas una segunda y una tercera opinión. Y no hay
muchas veces en cuanto a solucionar problemas, no es que haya una respuesta correcta o incorrecta. Pues las dos pueden ser muy adecuadas. ¿Cuál consideras tú que es la mejor? Tienes que tú evaluar qué tanto vale la pena, pues sí, tener una segunda opinión. Yo creo que en operaciones siempre vale la pena una segunda opinión y que el experto te pueda decir cuáles son las ventajas de operarte ya con el doctor y no pedir una segunda opinión. Pues te ahorras el costo de la consulta, te ahorras el tiempo de buscar la segunda consulta y del traslado. ¿Cuál es la desventaja? Pues no te podrías estar salvando con una segunda opinión de una operación innecesaria, por ejemplo. Pero la otra opción es irme con buscando una segunda o incluso una tercera opinión. ¿Cuál es la ventaja? Que te puedes ahorrar la operación. ¿Cuál es la desventaja? Pues que sí requiere dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a ver estas otras posibilidades. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y vamos a eh, pasar a algo que complica tremendamente los problemas y los hechos, que muchas veces que, por ejemplo, lo vemos en las terapias, en las consultas, en los talleres, en los cursos, que llega una persona y escuchamos que tiene un problema y que nos puede parecer bastante claro el problema y la manera de resolverlo. Pero está muy hecho bolas la persona. ¿Por qué nos hacemos bolas? ¿Por qué nos confundimos y perdemos claridad? Hay una razón muy importante y que es porque nosotros muchas veces convertimos el problema en problemática. ¿Qué es la problemática? La problemática es tu actitud frente al problema. Y eso es realmente lo que te hace sufrir. Esto recuérdalo, apréndetelo, anótatelo. No sufres por los problemas, sufres por tus actitudes frente a los problemas. Estos dos ejemplos que hemos visto ahorita, que gracias por compartir y por participar. Cuando tú ves a tu hermano secando la hierba y fumándola, marihuana creemos que es, ¿cómo te sientes? ¿Qué actitud tienes frente a ese problema? Y te hace sufrir. ¿Sientes angustia? ¿Sientes miedo de que tu hijo empiece a fumar y que fume mucho y que lo lleve por un camino de perdición? Porque cuando surge esa angustia, entonces es cuando el problema se convierte en problemática. Y que no es el tema central que estamos viendo el día de hoy, eso lo vamos a profundizar en nuestro siguiente programa, pero vale la pena ponerlo ahí porque muchas veces es lo que nos va a estar nublando la mente cuando tenemos esta problemática, ¿no? Y, y entonces ya tenemos tres. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer con las problemáticas? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. En las problemáticas, pues hay que resolver primero la problemática emocional por dentro, con una resolución significativa, al poder transformar mi actitud por la que estoy sufriendo, mi actitud por la que estoy teniendo esta emoción negativa, mi actitud por la cual frente a ese hecho lo convierto no solo en un problema, sino en un drama. Esa es la problemática, justamente. Entonces tenemos los hechos y podemos convertir los hechos en problemas o más bien en problemáticas, que es cuando realmente lo sufrimos y generamos una tragedia a partir de las circunstancias. Rosana nos dice en Instagram, excelente tema. Sí, ¿verdad? Me encanta.
es de mis favoritos, es de mis favoritos. Silvia, hola, saludos Silvia. José de Lerrán, saludos, mi papá, muchos saludos, un abrazo enorme, qué gusto verte conectado. Yoli, wow, acabo de caer en cuenta que tengo más problemáticas que problemas. Wow, qué gran epifanía, Yoli. Felicidad. Tú y casi todos los seres humanos tenemos más problemáticas que problemas. Pero esas son una excelente noticia. Es una excelente noticia porque los problemas externos, su influencia sobre ellos, lo que puedo hacer por ellos está limitado. Pero lo que puedes hacer por tus problemáticas internas es muchísimo, es muchísimo. ¿Por qué? Porque la problemática interna que implica tu actitud frente a los hechos, frente a los problemas, que son los que te hacen sufrir, eso es, siempre está en tus manos. Tu actitud siempre está en tus manos. ¿Qué hacer con ella? Vamos a verlo eso más en el siguiente programa y por supuesto lo vemos a fondo en nuestro taller del curso 1 de transformar tus actitudes disfuncionales, que finalmente las problemáticas son eso. Y que nos genera esta emoción de conflicto, de, ¿cómo es posible que mi hermano esté haciendo esto? ¿No? O frente al tema de la operación, surge la emoción de miedo, es que me van a operar, y qué tal que lo hace mal, qué tal que no me tenían que operar, qué tal que sale muy caro, qué tal que me pierdo parte de la visión. Y luego a veces nos vamos hasta la cocina con los miedos, y decimos, ¿qué tal que me quedo ciego? ¿Qué tal que me quedo ciego? ¿No? Y ese es cuando surgen las emociones, que es un elemento adicional que nos lleva a poder desbalancearnos. Y ese desbalance lo vemos de una manera gráfica muy bonita, que me gusta mucho, que es con esta visión, este esquema que vamos, el esquema de la vida, igual en el curso de semiología, el esquema de la vida, donde tenemos el yo, que es la conciencia, esta esfera central a partir del cual yo capto y yo respondo a la secuencia de eventos internos, que es lo que sucede adentro de mí, mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, mis creencias, mis valores, y hacia capto desde mi conciencia la secuencia de eventos externos, eso que sucede allá afuera. Y cuando yo me mantengo con una distancia crítica y puedo ver la secuencia de eventos externos como hechos, como problemas, la secuencia de eventos internos como hechos, como problemas, entonces yo no genero la problemática. Esta distancia crítica me permite no sufrir necesariamente. Sin embargo, cuando esta conciencia se achica, se aminora y nos atontamos, entonces lo que sucede es que ¡fum! Nos desbalanceamos y perdemos esta distancia crítica. Y ahora yo soy esos problemas. Yo soy mi hijo en esta idea de que le va a ir fatal en el futuro y se va a volver un drogadicto y lo voy a perder. Yo me pierdo en esta idea de que me van a operar innecesariamente y entonces pierdo la distancia crítica entre el yo y el ello. Y esa es la generación del sufrimiento, la razón por la que todos sufrimos y que ni me ayuda. El sufrir no me ayuda a resolver. El sufrir no me ayuda a resolver. ¿Y qué es lo que ayuda a resolver? Pues el resolver. Por eso la insistencia en el que pues, busquemos resolver lo resolvible y
aceptar los hechos que no están en nuestras manos, como esta visión de la oración de serenidad, ¿no? De Señor, dame, por favor, la... ay, por aquí la tengo, no lo voy a decir mal. Ah, ¿dónde la dejé? La había apuntado, la perdí. Reconocemos esta oración de Señor, dame la serenidad para aceptar aquello que no está en mis manos. Dame la fuerza para cambiar aquello que sí puedo cambiar. Y la sabiduría para poder distinguir entre las dos. Y eso es lo que estamos practicando en este momento, a cómo poder generar la sabiduría para poder distinguir entre los hechos que no están en mis manos, que yo no puedo solucionar, que son como una pared. A mí me gusta mucho esta analogía, ¿no? Que son como una pared. ¿Y qué hago yo contra una pared? Pues yo puedo darme de golpes contra la pared. Esto no debería de estar aquí, no me gusta, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O decir, pues ahí está la pared. ¿Qué es lo que hiciste en mis manos? Pues pintarla de azul, tal vez, azul cielo, para que quede bonita, pero ahí está la pared. Distinguir los hechos que no puedo cambiar yo, al menos no ahora, y eh, los problemas, que eso es lo que sí está en mis manos, aquello que sí puedo yo cambiar, lo que yo sí puedo influenciar, lo que yo sí puedo afectar. Y por último, las problemáticas, que es cuando yo veo el hecho y me enojo, ya tengo una problemática, que es la actitud frente al hecho, frente al problema. Y ese enojo, pues normalmente no es la mejor forma ni de aceptar los hechos, al revés, el enojo por definición se está peleando con los hechos. Así es el enojo. Y tampoco estoy solucionando de una manera efectiva. Y esto aplica también para las situaciones internacionales, las situaciones políticas, las situaciones del COVID. Hay situaciones externas que desde una empatía positiva podemos verlas con compasión. Lo que está sucediendo con la pandemia, tanta gente quedándose sin trabajo, tantas personas falleciendo o teniendo secuelas o perdiendo gente querida. Y a través de la empatía positiva nosotros podemos eh, relacionarnos con eso y, y sentir esta compasión. La compasión que es una forma de expresar amor y de entender que es difícil lo que están viviendo, pero que es muy diferente de la empatía negativa. La empatía negativa que lo que hace es que yo sufro y veo a mi vecino que se le murió su mamá y que está sufriendo y entonces yo sufro con él. Yo veo la situación internacional en Afganistán y con los atentados y los miedos que tienen las mujeres justificadamente por un régimen de esa manera, y entonces yo sufro por ello. Pero ese sufrimiento no le ayuda a nadie. Ese sufrimiento no resuelve nada. Ese sufrimiento, al revés, lo que yo estoy aportando es sufrimiento al mundo. ¿Qué es lo que quieres tú aportar? ¿Quieres ser parte del problema o quieres ser parte de la solución? Y solucionar el problema empieza por aceptar los hechos como son. El mundo es como es. Y yo puedo golpearme contra los muros del mundo o buscar a ver qué es lo que existe en mis manos. ¿Puedo yo poner un granito de arena? ¿Puedo hacerle yo un hoyito? Poco a poco, perseverando al muro, y puedo yo a través de eso permitir que entre una luz, y eso es lo que vale la pena hacer, buscar el abrir este espacio para realmente dar lo mejor de ti mismo al mundo, y lo mejor de ti mismo a través de la aceptación de los hechos,
a través de la resolución de los problemas externos que se pueden resolver y del trabajo interno de que cuando surge la problemática emocional, que la atiendas también. Y si te surge la culpa, yo porque estoy bien y tantas personas están mal, la atiendas. Digas, la convierto en gratitud, qué maravilla que estoy bien. Y a partir de esta gratitud, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo yo donar a una causa? Dono alguna causa. ¿Puedo yo dar una palabra de consuelo? Doy una palabra de consuelo. Y así aportas y te conviertes en parte de la solución. Y así llegamos a nuestra reflexión final del programa. Siempre tenemos una reflexión final donde te invito a que a lo largo de esta semana consideres cuando tú te enfrentes a alguna realidad externa y digas, a ver, en vez de juzgarlo como, es que esto está mal, no era lo que yo esperaba, no me gusta, no es lo correcto, en vez de soltar el juicio, observa el juicio si sale de forma reactiva, detén ese juicio, cancela ese juicio o simplemente suéltalo y hazlo a un lado y mejor analiza cómo puedo yo influir sobre esta realidad. ¿Cuál es la respuesta más inteligente para poder aportar al mundo lo mejor de mí? Para poder aportar a mi hijo lo mejor de mí. Lo mejor de mí no es mi angustia para aportarle a mi hijo, es mi inspiración a que se convierta en la mejor versión de sí mismo, a que sepa elegir adecuadamente a lo largo de su vida. Eso es lo que sí podemos inspirar a nuestros hijos y a los demás. Y ese es, te puedes dar lo mejor de ti. Observa entonces a lo largo de esta semana y mantente presente, mantente en conciencia y en autoobservación. A ver, en esta situación, suelto el juicio y exploro y analizo. ¿Qué es lo que sí puedo resolver? ¿Cuál es la mejor forma de resolverlo? Y si surgen emociones, obsérvalas, nota que es una problemática emocional y te espero en el siguiente programa de la siguiente semana para explorar ese tema de la problemática emocional, que es la actitud frente a los hechos y a los problemas por los cuales sufrimos. Pues muchísimas gracias por tu atención. Como siempre, ha sido un placer estar aquí contigo. Sí, por favor, comparte esto a quien crees que le puede ayudar. Si estás en el canal de YouTube, suscríbete, activa las notificaciones para que te lleguen los avisos cuando subimos nuevo contenido. Y nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias. Tenemos aquí unos últimos comentarios. Yoli nos dice, justo es lo que pasa a mi esposo. Tiene empatía negativa. Cada que sale a la calle, luego viene a casa y nos juzga por vivir una realidad diferente. Entiendo. Y que él sea así es un hecho para ti, un problema para ti o una problemática para ti. Es un buen ejemplo para llevar a cabo esa tarea. Yoli. Y además tú sugeriste este tema, tú trajiste este tema a colación y por eso lo estamos abordando. Por favor, propon los temas que quieres que exploremos, que platiquemos. Este programa es para ti. Muchísimas gracias. Angelina, hasta la próxima semana. Un gran abrazo a ti también de regreso, Angelina. Yoli, sí, gracias Ricardo, con gusto. Silvia, gracias a ti por estar aquí. Ceci, muchas gracias Ricardo, es un placer escucharte. Ceci, ya sé, queridísima Ceci, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a ti por escuchar aquí, por querer ser mejor, por querer convertirte en la mejor versión de ti mismo, por caminar este camino del héroe maravilloso que es esta vida. Hasta la próxima.